Buen día, preparando el domingo, estos primeros movimientos del tiempo durante el año que ya dijimos que son muy ricos. Las primeras manifestaciones de Jesús, primeros gestos, primeras palabras, los primeros signos, es como que orientan, nos van creando no solamente un clima, sino nos van descubriendo por dónde viene Jesús, ¿no? Así como cuando Juan le pregunta si él era el que tenía que venir, Jesús le dice lo que hace, como mostrando que ahí se está manifestando claramente no solo quién es, sino qué viene a hacer y cómo viene a hacerlo. Este tercer domingo del tiempo durante el año, en este ciclo B, nos propone el texto de Marcos, del capítulo 1, de los versículos 14 al 20. El texto dice así: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esa idea de que los primeros domingos marcan, ¿no?, las opciones fundamentales de Jesús, hoy nos encontramos con un Marcos que, después de una introducción muy abierta, ¿no?, con la figura del bautista que va predicando, el bautismo de Jesús y el desierto, de una manera muy simple, muestra el inicio, lo que llamamos comúnmente el inicio del ministerio de Jesús, el inicio de su tarea, de su misión. Y es maravilloso cómo el evangelista sintetiza. Primero la prédica. Proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Es como que Marcos presenta casi un inicio, no sé si de llamarlo solemne, pero determinante. Anuncia la buena noticia. Buena noticia es una expresión, se dice generalmente evangelio, pero la expresión buena noticia, que ya viene de Isaías, que en 2 párrafos presenta la buena noticia que el profeta, este segundo Isaías, tiene que anunciar, que es justamente la liberación de su pueblo. Que dicho de otro modo, es Dios que interviene realizando su voluntad en favor de su pueblo. Si no, nos queda en un tema posiblemente sociológico y no teológico. Dios está actuando de una manera particular, liberando a su pueblo de una esclavitud para que recupere su tierra, su libertad, para que recupere en el fondo su propia identidad. Ahora lo aplica el evangelista a Jesús. Él es el que anuncia la buena noticia, porque Él es la buena noticia. El tiempo se ha cumplido, es el tiempo de Dios, la famosa palabra el kairos, que es la acción fuerte de Dios en favor del hombre, en favor de su pueblo. Es el tiempo propio, es el tiempo justo, es el tiempo exacto. Es el hoy que determina una intervención de Dios. Repetimos, en Jesús se está realizando lo que Dios pensó desde siempre. Esa propuesta que se realiza en Jesús exige una primera respuesta: conviértanse y crean. Conviértanse y crean. Fíjense en la buena noticia. Convertirse, muchos decimos de entrada que, palabra que viene del griego, ¿no?, que es más allá de la propia inteligencia,
que ayuda a entender, hay que aprender a pensar como Dios. El término original, los que saben de esto, el término hebreo, dice es volver a Dios. En el fondo van combinados. Primero hay una decisión determinante de verdaderamente retomar un camino de amistad de Dios. Quiero volver a Él, quiero que Él sea realmente mi Dios. Pero esto conlleva un cambio de pensamiento, que conlleva un cambio de actitud. Es un corazón nuevo a partir del pensar de Dios. Y esto significa verdaderamente ponerlo a Jesús en el centro. Por eso, programáticamente, Marcos coloca inmediatamente la llamada de los primeros discípulos. El otro día vimos en la escena de Juan Evangelista un llamado muy distinto. Acá le interesa a Marcos mostrar que la primera tarea prácticamente, unido al anuncio, a la proclamación del Evangelio, del reino actuante, es convocar discípulos. Es el movimiento. Dios actúa en favor de su pueblo. Dios está creando un pueblo nuevo. La clave va a ser justamente el Evangelio. Esa invitación a la conversión, que significa una fe que nos vuelve decididamente a Dios, aprendiendo a descubrir lo que Él piensa, propone, se vive en comunidad, no se vive aisladamente. Por eso a Marcos le interesa llamados muy simples, pero muy contundentes. Llama de a pares y llama dos pares que tienen que dejar su propio lugar porque van a tener que descubrir un lugar nuevo. Van a ser pescadores de otro modo. Y esta es la propuesta para nosotros. Iniciar este año del tiempo ordinario nos desafía si estamos volviendo a Jesús de manera permanente, si dejamos que el Evangelio sea criterio de verdad para nosotros, si mi pensar es auténticamente evangélico, si mi decidir brota de esa fuente que es la buena noticia. Y si aprendo a ser discípulo, este famoso ir detrás de Él, ver lo que hace, escuchar lo que dice, descubrir lo que es su vida. Podríamos decir más, el texto de Jonás es riquísimo, pero quiero simplemente, este domingo además es el domingo llamado de la palabra de Dios, es el quinto año que se viene celebrando. Francisco tuvo esta rica intuición, ¿no? Proponer un domingo, la palabra de todos los días, pero al celebrar un domingo es como una invitación a preguntarnos si dejamos que la palabra de Dios, Jesús en primer lugar, pero también la Sagrada Escritura, ocupe un lugar fundamental. Si vamos conociendo lo que la Iglesia en su tradición nos sigue reafirmando y desarrollando. Esto es escuela. Esto es escuela. Por eso el lema de este año es permanezcan en mi palabra. Interesante, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, ¿no? Aquellos que se convirtieron a Jesús son invitados a permanecer en la palabra. El verbo permanecer va a aparecer mucho en el capítulo 15 de Juan, dirigido a los discípulos. Permanecer es quedarme de manera constante, creciente y fiel. El discipulado nos lleva a crecer en la fe. Buen domingo.